9:19 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias y hemos recibido aquí en la cabina de RPP al doctor Marcos Galván Ramos, abogado por la Universidad San Marcos, magíster en Criminología por la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, a propósito, docente de máster en Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria en la Universidad de Barcelona, es decir, una persona con mucho conocimiento en la administración y en la política penitenciaria. Esto cuando se confirma la salida del jefe del INPE, a raíz de la fuga de un reo del penal de Lurigancho. Imágenes que inmediatamente se hicieron virales, ¿no? Cuando se le ve a este hombre trepar prácticamente por el muro, según la información que ha trascendido, habría tenido un arma blanca en las manos y habría amenazado con esto al personal de seguridad. El hecho se mantiene en investigación, pero por lo pronto no va más el jefe del INPE, el señor Yaque, y Javier Yaque Moya. Y vamos a preguntarle al doctor Galván cómo entender, cómo procesar esta noticia y finalmente si se soluciona en algo el problema con la salida del jefe del Instituto Nacional Penitenciario. Muy buenos días, gracias por acompañarlos. ¿Cuál es su primer análisis conocida esta noticia? Bueno, creo que la gestión de la cuestión carcelaria es algo sumamente complejo. La salida de la cabeza del jefe del INPE no soluciona estos aspectos. Creo que hay otras variables que convulsionan mucho más la realidad penitenciaria y que tuvieron que haberse tomado cartas en el asunto hace mucho tiempo, ¿no? ¿Le parece exagerado que se haya retirado el señor Yaque? ¿Debió quedar, digamos, en el cambio de las autoridades particulares del penal? Creo que Javier es una persona con mucha experiencia, que se ha encontrado en distintos niveles de gestión dentro del INPE, conoce incluso el sector interior, con lo cual puede balancear muy bien la seguridad ciudadana y quizá el resguardo de derechos humanos o la administración de establecimientos penitenciarios. En ese sentido, creo que puede considerarse ciertamente exagerada. Si lo pensamos en términos de responsabilidad política, en realidad que él se haga cargo propiamente de todo el funcionamiento de los 69 penales a nivel nacional es algo muy complicado, ¿no? Sin embargo, también el tiempo que ya se mantuvo como tal en la dirección del INPE, ¿no? En la jefatura, quizá el refrescar, el tratar de traer nuevas ideas o nuevas líneas desde la alta dirección, creo que también podría ser una solución, ¿no? Y eso creo que es importante también conversar. Ahora, ¿cómo es posible que se haya escapado alguien de una prisión que ofrecía, según se creía, garantías de seguridad? ¿Usted tiene datos sobre eso? No hay datos específicos, hay probabilidad de ciertas complicidades desde adentro, hay probabilidad quizá de una mala estrategia de seguridad. No es común que se vean en realidad fugas de establecimientos penitenciarios, así que en este caso el hecho de poder escapar todas las vallas, bloqueos, barreras que suponen los espacios de seguridad del INPE, por lo menos permite sospechar de que hay algunas alianzas allí clandestinas, ¿no? Pero lo cierto también es que si pensamos en el estado de la cuestión, el nivel de hacinamiento creo que sabotea absolutamente todas las variables penitenciarias si es que se quiere tener una administración eficiente de la cuestión penitenciaria, ¿cierto? Es decir, diría que era inevitable que sucediera algo así debido al hacinamiento. En algún momento, cuando hay hacinamiento, yo creo que el hacinamiento es una macrovariable que va a sabotear absolutamente todas las otras variables. Pensar en trabajo, en salud, en educación, en seguridad, pensar en atención médica, en vida digna, en hábitat, en opacamiento de violencia, creo que es muy complicado. Es muy difícil pensar que una cárcel, una prisión pueda administrarse debidamente cuando el hacinamiento opaca absolutamente toda la dinámica, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que no se han construido las cárceles que son evidentemente necesarias y tal y como había sido exigido por el Tribunal Constitucional en una sentencia de mayo del año 20? Así es. De mayo del año 20, que dio 5 años de plazo, que se cumple el próximo mes y que no ha sido respetado por los gobiernos que se han sucedido desde mayo del 20 hasta ahora, ¿no? Yo creo que en realidad la cuestión penitenciaria no se ha visto con toda la seriedad del caso desde hace mucho tiempo. Creo que incluso escapa a la gestión actual. Creo que fue un manotazo sobre la mesa lo que hizo el Tribunal Constitucional, más con una mirada de deshacinamiento más que antes que en la construcción de cárceles, ¿no? Construir una cárcel como tal toma 6 años desde el sector público. ¿Por qué? Así es. Digamos que es el modo en el que se han medido los tiempos. Pero o que se han sintetizado los tiempos. Algunas cárceles de año y medio, ¿no? Hace mucho, en realidad, en las distintas gestiones se anuncian megapenales, se anuncia la construcción, se anuncian proyectos o el impulso de proyectos a nivel de determinada instancia
del MEF, etcétera, pero no se ha logrado, ¿no? Creo que allí la burocracia, la carencia de consenso, la carencia de presupuesto, o sea, muchas veces también he trabajado en el sector público en su momento, creo que el inyectar presupuesto a partir de la preocupación por la cuestión penitenciaria no es una prioridad del Ministerio de Economía. Creo que muy pocas veces se discute o se problematiza el rol del Ministerio de Economía. Muchas veces se tiene que acudir a un directorio para poder plantear las condiciones precarias, paupérrimas en las que se encuentran los internos, cómo eso nos puede comprometer internacionalmente, cómo eso sabotea la administración penitenciaria, incluso promueve la inseguridad ciudadana, etcétera, pero simplemente no hay un entendimiento claro. Creo que no hay una cultura institucional que permita conectarse o empatizar con todo lo que genera el tener cárceles hacinadas, imposibilitar el mejoramiento de actitudes y conductas de las personas que allí se encuentran, bloquear a gente que es especialmente avesada, etcétera, etcétera, ¿no? Usted tiene clientes a los que visita en diversas cárceles y también algunas personas a las que ayuda sin cobrar honorarios, tengo entendido por lo que se me ha dicho. Yo quisiera saber, en su percepción, cuán eficaces son las cárceles peruanas para rehabilitar a los condenados, porque el objetivo de privar a alguien de su libertad es ese, que se reintegre a la sociedad después. ¿Eso se cumple o es más bien lo contrario y las cárceles sirven como escuela o posgrado para criminales? Desde el ámbito académico incluso digo, ya es toda una paradoja pensar que el encierro, bajo un concepto de castigo, pueda mejorar o de alguna manera reorientar la actitud de una persona. De por sí hay toda una discusión respecto a la cárcel. Así es, pero yo diría desde ya que no es por la cárcel o gracias a la cárcel, es a pesar de la cárcel, diría yo. Pero por otro lado, viendo ya la condición surrealista de las cárceles latinoamericanas y la peruana, por supuesto, no están las condiciones. Yo siempre diría de que antes de pensar la cárcel, al visitarla de mañana, ¿no? Cuando se hacen reportajes o tratan de pensar en la cárcel, en la mañana los van a ver quizá en algunos hangares, los van a ver en los patios con sus abogados, los van a ver en algún taller de trabajo. La cárcel real se ve en las noches. En las noches se ve realmente la precariedad, realmente se ve lo paupérrimo de la condición, ¿no? El sacrificio de la condición humana. Cómo es que hay tugurización, constreñimiento, sacrificio de intimidades y todo lo que eso involucra, ¿no? Creo que a un interno uno le puede decir en la mañana, tú puedes ser una buena persona, te puedo dar una terapia de media hora, bueno, si es que incluso psicólogo... continuar los estudios. Ciertamente, ¿no? Pero en realidad luego someterlo a una condición de pernoctar, de dormir en una situación tan precaria. Se han visto algunas veces reportajes de cómo duermen al costado de los baños, se ha visto cómo duermen pues uno encima del otro. O sea, en realidad es imposible que alguien pueda pensar en algún momento en su agenda mental, en mejorar, en tratar de renovar digamos, ¿Es un tema solo de espacio, es decir, de tugurización? Bueno, es que la propia tugurización, como digo, ya trae consigo, por ejemplo, el sabotear el trabajo psicológico. Si yo tengo unas cuantas psicólogas, por más capacitadas que se encuentren en los mejores lugares, en tanto haya un público masivo, no voy a poder hacerme cargo de todos estos. No, claro, lo entiendo, pero digo para ir mirando, porque hemos hablado ya tanto de la tugurización, de la necesidad de construir más cárceles, pero también sería interesante conocer si estamos desde la administración, digamos, o desde la concepción de esto que se llama reinserción social, haciendo las cosas bien. Es decir, si hay ahora, por ejemplo, que ha entrado en debate el tema de los menores de edad. Ayer conversábamos con una representante de UNICEF que ha pedido la observación de esta norma. De acuerdo. ¿No? Chicos de 16 años que podrían ir a prisión hasta por 20 años. Es decir, saldrían a los 36. Pero ¿qué tipo de ciudadano sale después de 20 años en prisiones de esta naturaleza? Por supuesto, es que partir del hacinamiento supone, encontrar la idea clara de cómo la cárcel se vuelve una escuela del delito. Eso es en efecto, pero más allá digamos, de esa premisa, en el caso de los menores de edad, yo creo que van a ser carne de cañón dentro de los penales. El modo en el que podrían ser sacrificados, extorsionados, vejados, es notorio y ahí coincido totalmente con la representante de UNICEF. Hay esfuerzos para la reinserción como una finalidad institucional, constitucional, etcétera. Sí, seguramente establecer nuevos modelos, procedimientos, protocolos, nuevos marcos legales, la contratación eventual de nuevos operadores a nivel de seguridad o a nivel de tratamiento, en efecto. Pero si somos conscientes del nivel de tugurización, no va a haber forma de poder atender a todos. De acuerdo. Así es. Permítanos hacer una pausa, doctor Marcos Galván, especialista en derecho
criminológico y en el tema de las cárceles. Hablábamos justamente con el doctor Marcos Galván a propósito de la situación de los penales en nuestro país, ¿no? Y le mencionábamos, en este caso acaban de detener a esta persona, esto debería finalmente, si están las pruebas, digamos, a disposición de las autoridades, inmediatamente ser internado en un penal. Y conversábamos el tratamiento que se daría eventualmente a los menores de edad de aprobarse finalmente la norma o de promulgarse la norma aprobada ya en el Congreso de la República. Y cómo hacer para, de pronto, no solamente construir más penales, sino transformar el penal realmente en un lugar donde se puede readaptar a una persona o donde finalmente aquel que está internado puede utilizar el tiempo en algo útil también y medianamente productivo. Bueno, creo que las condiciones carcelarias actuales, planteo siempre partiendo del hacinamiento. El hacinamiento, claro. Siempre es partiendo del hacinamiento. Para empezar, si vamos a darle la real importancia a esta sentencia del TC, la 5436-2014, tendríamos que ver qué tan eficientes o cómo se han comportado las medidas de deshacinamiento. No pensar el deshacinamiento necesariamente como un sinónimo de inseguridad ciudadana, y es bueno también hacerlo entender a la opinión pública. Una cárcel hacinada impide ejercer debidamente la seguridad penitenciaria, ejercer la inteligencia penitenciaria, ¿no? Claro, ahora usted decía que en parte es la causa de la fuga que hemos visto y que se ha viralizado del reo. ¿Esto quiere decir que en cualquier momento podría repetirse una situación así? Eventualmente, motines, reyertas, escapes, muertes dentro de penales, así es, clandestinidades para poder seguir con sobornos, ingresos de objetos ilícitos, por supuesto, como ocurre todo siempre, cada vez que hay una requisa, cada vez que hay un ingreso con autoridades, con Ministerio Público, encuentran celulares, chips, cargadores, etc. Precisamente es por eso, no es administrable. La potencia de la masa penitenciaria escapa totalmente a las fuerzas de administración formal que tiene el INPE. Entonces, doctor Galván, antes de que nos vence el tiempo, yo quisiera hablar, que nos hable un momento sobre el paso anterior a la cárcel, que es la detención de los criminales. ¿En qué estamos fallando? ¿Y cómo dar respuesta a un desafío criminal al cual no teníamos experiencia, como es el del control territorial que ejercen las redes del gota a gota y después de ellos los extorsionadores? Sí, eso es lamentable. Estamos pasando una fase de violencia que me parece Lima no había experimentado. Ya teníamos el lamentable antecedente del norte del país y ahora mismo este copamiento de territorios, esta toma de conciencia, la racionalización de nuevos actores delictivos que han encontrado o han visto ya en la extorsión un buen emprendimiento delictivo, sí, ¿no? Con una capacidad de no exponerse a la captura, de no ser identificados, de poder, si se quiere, acumular mayor dinero. Creo que por un lado debemos de cortar el flujo de que el crimen organizado o bandas criminales comiencen a seguir requiriendo mayores milicias de ciertos barrios precarios. Esto es importante, si no vamos a caer quizá en una etapa de violencia tan fuerte como la que tiene Ecuador. Se convierten en reclutadores. Así es que de hecho ahora han discutido este tipo penal de la captación en el Congreso, que yo creo que se han equivocado bastante porque incluso le están bajando propiamente la pena a un instigador al sicariato. Eso creo que tienen que estudiar. Qué raro que en el Congreso se equivoquen, ¿eh? La verdad es que sí, deberían estudiar o analizar muy bien el tipo penal que están tratando de implementar, pero creo que buscar una respuesta radica en tratar de evitar el ingreso de mayores milicias jóvenes de barrios precarios, ya en una circunstancia de desviación. Los gobiernos locales, ¿dónde están en ese sentido? Donde trabajan quizá con un mapa de puntos rojos o puntos problemáticos que puede ofrecer el Ministerio Público, un registro policial. Tratar y hay experiencias ya, como ocurrió en el Agustino en su momento, ¿no? De trabajar justamente pandillas con determinadas agrupaciones juveniles para de alguna manera evitar que logren ingresar a estos lugares, porque ellos son la mano de obra barata. En este momento, como ya se difuminó el fenómeno, las agrupaciones no están buscando a los sicarios profesionales, están buscando a gente que simplemente esté dispuesta a matar por 500 soles o 400 soles. Señor y eso Galván, es lamentable. muchísimas gracias, aunque lo que nos dice no es alentador. Espero que su palabra sea escuchada por los congresistas y por los responsables del Ministerio del Interior, porque usted parece hablar conociendo la ley por una parte y la realidad de la calle por otra. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Son las 9:46, Mávila, a la pausa y entramos